en el aire depende de la temperatura. De esta manera, donde el 331 era la temperatura la velocidad, perdón, del sonido a una temperatura de 0 grados Celsius. Esto es 0, entonces pues esto nos da 1 y 1 por 331 es 1. Entonces 331 metros sobre segundo es la velocidad del sonido a 0 grados Celsius y a medida que la temperatura aumenta, pues la velocidad también aumenta, tal que a una temperatura ambiente, por ejemplo 15 grados Celsius, pues es aproximadamente 340 metros sobre segundo, que es un valor que nos decían, ¿no? La velocidad del sonido es 340, pero eso no es cierto porque depende de la temperatura. Es aproximadamente este valor para nosotros aquí a una temperatura ambiente. Aquí habían en esta tablita varios valores de la velocidad del sonido en diferentes medios, como líquidos, sólidos y gases, con los que uno puede trabajar en los problemas. Dijimos que al igual que una onda transversal con una cuerda está descrita por los Y's, pues acá está descrita por los S's, ¿no? Llamamos que cada posición del medio, cada partícula o molécula del medio está vibrando ya no a lo largo del eje Y con una cuerda, sino a lo largo del eje X. Ese movimiento en X es el que está descrito por este S de X de T. X es la dirección de propagación porque la onda se propaga en la dirección X y T pues el tiempo. Entonces no confundir con que este S sea X, porque S es el movimiento horizontal de las partículas del medio, que ahora es una onda longitudinal, X es la dirección de propagación de la onda y T el tiempo. Y como es una onda, cumple con la función de onda, debe tener una función de onda de la forma Sx de t igual a la amplitud por coseno de k por x menos omega t. Esperen un segundito. Listo, muy bien. Eso hicimos la clase pasada. También dijimos que acompañada a esa onda de desplazamiento había una onda de presión, porque la presión cambiaba, ¿no? De punto a punto dentro del medio. La expresión es la misma, nos dice que el cambio de la presión o la onda de presión es una amplitud de presión. Y si la onda de desplazamiento es el coseno, pues la onda de desplazamiento, en la onda de presión sería el seno, porque están desfasadas justo 90 grados. Como la onda de desplazamiento le colocamos el coseno, pues la onda de presión será el seno de k por x menos omega t. Esta amplitud tiene un valor dado, que depende del medio, entonces depende de la densidad, depende de la velocidad, depende de la frecuencia angular y depende de la amplitud máxima de desplazamiento o de la amplitud de desplazamiento. Muy bien, entonces el sonido ¿cómo se considera? Pues también como la propagación de dos ondas, una onda de desplazamiento y una onda de presión. Una onda de desplazamiento, que es la que tenemos acá, y la onda de presión, que es la que tenemos en esta parte. Muy bien, estoy haciendo un repaso. Aquí se veía cómo van desfasadas 90 grados. Si este es un máximo, la onda de presión es 0. Si la onda de desplazamiento es 0, la onda de presión es un máximo. Si esto es un mínimo, otra vez esto es 0. Es decir, desfasadas pi medios, desfasadas 90 grados. Si la una es coseno, la otra es seno. Si esta también se puede representar por un seno, pues la onda de desplazamiento ahora sería un coseno que iniciaría desde acá arriba, ¿vale? Pero siempre tienen que ir desfasadas. Cuando la presión va cambiando y adquiere sus valores máximos, en ese momento la partícula está pasando por su posición de equilibrio. La partícula se está moviendo así, ¿no? De izquierda a derecha, como un movimiento armónico simple, un resortico. Entonces, cuando está aquí en la posición de equilibrio 0, ahí la presión es máxima. Cuando se mueve para acá y la amplitud de presión, de desplazamiento es máxima, pues en ese punto la presión es mínima, ¿no? Y ese es el comportamiento de esas partículas. Hicimos todos estos ejercicios, todos los hicimos el 2, el 8, el 10, el 11, el 12, en el tablerito y pues ahí quedamos. Entonces hoy vamos a empezar con la intensidad de ondas sonoras periódicas porque ya miramos toda la parte fundamental, ¿no? De la onda de presión y de la onda de desplazamiento e hicimos los problemas de aplicación. Entonces miramos ahora la propagación de esa onda sonora y miremos cómo propaga energía, porque ya dijimos, la definición de una onda es una perturbación que propaga energía, no materia, ¿no? La materia no se mueve, pero sí se propaga la energía. Y ya miramos cómo era la transferencia de energía, la rapidez de transferencia de energía en cuerdas. Pues ahora miremos la misma situación, pero ya en el caso del sonido. Entonces, para el caso del sonido vamos a considerar este pistoncito. Voy a ir aquí al tablero. Ay, espérense que este no lo guarde de la clase
física en laboratorio 3. Déjenme un minutico, tablero. Abril 21. Listo, ahora sí ya lo podemos borrar. Bueno, ahora vamos a considerar un pistón. Una paciencia que a veces esto no me sale. Eso. Y aquí el pistoncito con un gas aquí adentro. Listo, entonces tengo aquí un cilindro. Bueno, aquí dentro tengo un gas. Aquí no, hay un gas. Y aquí tengo un pistón. Entonces este pistón puede comprimir el gas que aquí hay adentro. Es este dibujito que tenemos acá. La masa del gas, llamémosla delta M o dm. Esto tiene un área A, aquí, ¿no? Un área A, ¿vale? Es esta parte de aquí, el área del pistón, que es la misma que el área del gas. Y esta longitud de aquí a acá la vamos a llamar delta X. Listo, vamos a ver con qué rapidez se transfiere la energía cuando este empieza a moverse, ¿no? Entonces se produce una onda y la onda transporta energía. Entonces miremos cuál es ese transporte. Entonces dice, considera un elemento de aire. Supongamos que esto es aire, entonces tiene una densidad determinada de masa delta M y longitud delta X enfrente de un pistón de área A, y esto empieza a oscilar con frecuencia angular omega. Muy bien, esa es la idea. Igual que como hicimos la clase anterior, para las cuerdas, pues vamos a calcular cuál es la energía cinética a una longitud de onda. Entonces, primero calculemos la energía cinética de un pedacito y luego integramos a lo largo de una longitud de onda completa. Igual que como hicimos para las cuerdas, igualito. Bueno, entonces, un pedacito de ese gas va a tener una energía cinética, un medio, energía cinética la llamamos K sub C, ¿no? De la masa como es un pedacito, pues la voy a llamar dm o delta m, no importa, dm, por la velocidad al cuadrado. Esta velocidad no es la velocidad de la onda, ¿no? Es la velocidad con que el pedacito se mueve, ya no de arriba a abajo, sino de izquierda a derecha. El movimiento armónico simple. El pedacito se mueve, oscila, ¿no? En la cuerda, cada elemento oscilaba verticalmente. Acá, como es longitudinal, pues cada elemento oscila horizontalmente. Bueno, voy a seguir. Entonces, esto me queda de K sub C es igual a un medio. Y voy a cambiar aquí este dm por lo siguiente. Voy a colocar aquí las notas primero para que algunas cositas que vamos a utilizar pues estén aquí. La relación entre la densidad y la masa es que densidad es masa sobre volumen. Esta B de aquí es unas B con paticas para que no se confundan con velocidad, sino que esto es volumen, ¿no? Volumen, densidad es masa sobre volumen. Si saco, diferencio ambos lados de la expresión, primero voy a despejar la masa es densidad por volumen, y si diferencio, entonces esto me queda que dm es igual a ρ, esto es un fluido incompresible, o sea que la densidad es la misma, supongamos, no lo voy a cambiar, y por dB. Muy bien. Entonces me queda que dm es igual a ρ, y dB es el volumen. El volumen de esto es área por longitud. A por dx. Listo, muy bien. Entonces, este dm lo vamos a reemplazar aquí. Repito, densidad es masa sobre volumen, masa es igual a densidad por volumen, dm sería igual a ρ por dB, dm sería igual a ρ, y el volumen es a por dx, ¿no? Si quieren lo colocamos por aquí. Volumen es igual a área por longitud. Entonces el dB es a dx. A dx sería el dB. Muy bien. Y esto A es área, ρ es densidad. Lo voy a escribir aquí donde está dm. Me queda ρ por el área. El dx lo voy a dejar para escribirlo de último. Primero b cuadrado. ¿Cómo calculo b cuadrado? B es la velocidad ya no transversal, sino
longitudinal, ¿no? Llamémosla por decir algo. Densidad, no, velocidad longitudinal. ¿S a qué era igual? S era S máximo, o sea, la amplitud, por el coseno, ¿no? Coseno de K por X, en este caso el número de onda, no es la energía cinética le colocamos K sub C, omega T. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad? La velocidad es la derivada con respecto al tiempo. S máximo, la derivada de coseno menos seno. El argumento es el mismo, K por X menos omega T. Y la derivada interna, como es la velocidad, pues es derivada con respecto al tiempo, que sería menos omega. Esto lo hemos hecho 1000 veces, ¿no? Encontrar estas velocidades menos por menos más. Y esto me queda ese máximo, que es la amplitud, o sea, ese máximo, por omega, por el seno. El omega lo puse acá, menos por menos más, de K por X menos omega T. Esa es la velocidad. Muy bien, entonces me queda un medio de ρ por A de cuadrado. Bueno, lo voy a hacer acá entonces de este lado. Entonces nos queda D K sub C sería igual a un medio de ρ por A, ρ por el área, ahora lo hago más grande, por velocidad al cuadrado, o sea, esto al cuadrado. Entonces me queda S máximo cuadrado por omega cuadrado por el seno cuadrado de K por X menos omega por el tiempo. ¿De acuerdo? Eso es todo. Voy a hacerlo esto ahí, más grandecito. Muy bien. Tengo de K sub C es igual a un medio, ρ por A, y B cuadrado, pues es esto al cuadrado, S cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado. Como hicimos para el caso de las cuerdas, igual que para el caso de las cuerdas, pues vamos a resolver esto para un tiempo en particular. Entonces, pues el mejor tiempo que podemos escoger es T igual a 0. Escojamos qué pasa para T igual a 0. Entonces, para T igual a 0, esta ecuación, ¿cómo nos queda? Es que da lo mismo, ¿no? La puedo control C, control V, es lo mismo. Pero entonces aquí adentro ya me queda seno cuadrado de K por X únicamente. Como T es 0 y T es 0, pues me queda seno cuadrado de K por X. Y lo que seguía era integrar a lo largo de una longitud de onda. ¿Y se acuerdan lo que hicimos en el caso de las cuerdas? Entonces esto era integral de K sub C igual a un medio de S máximo al cuadrado. Rho por A es constante, entonces Rho por A que es constante, S máximo al cuadrado es constante, omega al cuadrado es constante, este está acá arriba, no, omega, eso ahí. Omega al cuadrado es constante, pero el seno cuadrado no, ¿no? Entonces me queda integral del, ahí me falta una cosita. ¿Qué me dice que me falta? Seno cuadrado de K por X, el de X, ¿no? Porque este de X será el de acá, ¿no? El de dm, ρ por A de X. Yo dije después, ρ por A y dije después escribo el de X. Es porque el diferencial pues va al final, ¿no? De X, de X, y aquí ya está el de X. Muy bien. Y esta integral ya la hicimos, les dije siempre consideren los términos de integración, la identidad trigonométrica, ¿no? Del seno cuadrado para poder hacer esto. Esto es de 0 a lambda, es a lo largo de una longitud de onda, entonces de 0 a lambda, arriba no los voy a escribir, pero aquí ya los tenemos.
Ujú. ¿Cómo daba esta integral? ¿Se acuerdan cuánto daba esta integral del seno cuadrado de k por x de x entre 0 y lambda? Ya la hicimos, pues ¿para qué volverla a hacer? La hicimos completica, hicimos la identidad trigonométrica que era 1/2 más coseno de 2x sobre 2, y luego integrábamos y mirábamos que todos los del seno daban 0 y toda esta integral daba lambda medios. No la vamos a volver a hacer, pues porque ya la hicimos y tenemos muy buena memoria. Entonces, esto da lambda medios. Cuando yo integro desde 0 hasta lambda de K sub C, pues me da K sub C a una longitud de onda, la energía cinética a una lambda. Entonces sería 1/2 por 1/2 de aquí, sería 1/4 de la densidad por el área, S máxima cuadrado, la amplitud de desplazamiento al cuadrado, omega cuadrado y lambda. Este 2 ya lo multipliqué con este 2 para que me dé 4. Y eso es todo. Entonces, esa se llama la energía cinética a una longitud de onda de una onda sonora. ¿De qué depende? De la densidad del medio, del área, de ese pistoncito que está allí oscilando, de la amplitud de desplazamiento, de la frecuencia angular con que el pistón se mueve, de la longitud de onda, de esto al cuadrado, ¿no? Y 1/4 de eso. ¿Qué dijimos esa vez que hicimos con las cuerdas? Que con la energía potencial daba exactamente igual. Entonces la energía potencial da exactamente igual. Vamos a escribir esto, a copiarlo, control C. Vamos por acá, control V. No sé si se puede señalar todo esto así. Eso. Ahí sí ya, control C, vámonos por acá, control V. Entonces voy a trabajar ahora con esta expresión. ¿La puedo mover? Bueno, esto es U. Es decir, la energía cinética y la energía potencial a una longitud de onda da igual. Nos queda un poco más corrida, eso no importa. Y la energía total, pues sería esta más esta, la energía total. Como hicimos con las cuerdas, no ha cambiado nada. Y yo les decía que se tenía 1/4 de un pastel, y les tomo 1/4 de un pastel, y me decían que les daba, ¿cuánto era? 1/8 de pastel, ¿no? Pues da medio pastel, ¿no? Entonces daba 1/2 de ρ por A, 1/2 de ρ por A, y todo igualito, ¿no? Ρ por A sería la energía total a una longitud de una onda sobre hora, 1/2 de ρ por A, ese máximo cuadrado, omega cuadrado y por lambda. Listo, esta sería la energía total. Vamos a ir acá, aquí está todo pues explicadito también. La energía cinética lo mismo, y la energía total sería 1/2, ρ por A, ese máximo cuadrado, omega cuadrado por lambda. Cuando vean las diapositivas ya saben de dónde sale. Tienen la clase, tienen el tablerito aquí digital. Bueno, ahora vamos a encontrar otra vez la potencia o la rapidez de transferencia de energía. ¿Saben qué rapidez o transferencia de energía, que es potencia? Es energía dividido entre tiempo. Energía entre tiempo. Escribámoslo aquí. Pues ahora obtenemos la rapidez de transferencia de energía, lo que se llama potencia, es decir, la potencia a una longitud de onda. Como digo a una longitud de onda, entonces significa que debo dividir entre el tiempo, digamos, que pasa cuando tengo una longitud de onda, que es un periodo. Esto me quedaría E de lambda sobre el periodo, que esto es potencia, que lo escribíamos así, es igual a 1/2, lo mismo, de ρ por A, ese máximo cuadrado, omega cuadrado, y lambda sobre periodo, pues si divido por periodo del lado izquierdo, debe dividir por periodo sobre el lado derecho. Bueno, lo voy a anotar todo. Entonces esto es potencia, ya escribo solo potencia.
Potencia o rapidez de transferencia de energía es 1/2 de Rho por A, S máximo cuadrado, omega cuadrado, y sabemos que una distancia, que es una longitud de onda, sobre un tiempo, que es un periodo, pues es la velocidad. Listo, entonces ya tengo la rapidez de transferencia de energía, o la potencia, que se define como 1/2 de Rho por A por la velocidad, por omega cuadrado, por S máximo al cuadrado, que es lo que tenemos aquí. B, pues es la rapidez del sonido en el aire, es la velocidad, ¿no?, de la onda sonora, pues que es la velocidad del sonido en el aire. Muy bien. En el sonido sí es importante hablar de lo que es intensidad del sonido, ¿no? Qué tan fuerte yo lo escucho, eso es la intensidad. Y la intensidad se divide como la potencia entre el área, ¿vale? Se define la intensidad como potencia sobre área. Por eso es que esta área va a desaparecer, ¿no? Y el sonido se vuelve independiente, pues, de la amplitud, ¿no? De esa área, ¿no? Del pistón. Esta es área, ¿no? Área de ese pistón. Entonces se define la intensidad como la potencia por unidad de área. Tal que si yo divido potencia entre área aquí y entre área acá, ¿esto qué me queda? Potencia sobre área es intensidad es potencia sobre área, y cuando de este lado divido entre área, simplemente se cancela. Esto me queda 1/2 de Rho, S máximo cuadrado, amplitud de desplazamiento al cuadrado, omega al cuadrado, y por la velocidad. Listo. Esta intensidad se mide en unidades de potencia sobre unidades de área, o sea, vatios sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado. Watts sobre metro cuadrado, ¿no? Serían las unidades de intensidad. Potencia sobre área. Potencia sobre área. Entre más grande sea el área, pues la intensidad va a ser más chiquitica. Entre más chiquitica el área, la intensidad, pues más grande. Son inversamente proporcionales. Entonces esto es una expresión para la intensidad sonora, la intensidad del sonido, que tiene que ver pues con todos estos aspectos. Por ahí sacamos nosotros el delta P máximo para escribir la intensidad en términos de delta P. Es usual colocarlo en términos de la amplitud de presión. La amplitud de presión estaba por acá arriba, ahorita la miramos. En consecuencia, pues aquí está lo que está acá, solo que tengo el S máximo al cuadrado y el omega cuadrado, todo al cuadrado, da lo mismo. Y es esta la que quiero que obtengamos. A ver, entonces vamos a irnos acá arriba, que por aquí estaba el delta P máximo, y mire, aquí, delta P máximo es entonces Rho por B, Rho por la velocidad, por omega, por S máximo. Listo, vamos a colocar la intensidad que nos aparezca ese delta P. Bueno, ahora sí nos vamos a ir hasta acá, y lo vamos a hacer nosotros, que nos dé esto. Muy bien. Listo, entonces esto intensidad a qué sería igual. Tengo aquí el Rho, está acá, el B está acá, el omega está acá y el S máximo está acá. Pero no están, el Rho no está, el S máximo y el omega están al cuadrado y aquí no. Entonces voy a hacer lo siguiente, voy a hacer 1/2. Aquí voy a multiplicar por Rho. Si multiplico por Rho me queda Rho cuadrado. S máximo cuadrado. S máximo cuadrado. Omega cuadrado. Estos dos sí están al cuadrado. B no está al cuadrado, pero lo voy a colocar aquí al cuadrado. Como multipliqué por Rho y por B, pues tengo que dividir entre Rho y B. Pues esto es igual a 1/2. Rho cuadrado, S cuadrado, omega cuadrado y B cuadrado es delta P cuadrado. Entonces me queda delta P cuadrado. Delta P cuadrado, que es la amplitud de presión, entre Rho por B, que es la expresión que tenemos acá, ¿no? 2 Rho por B en el numerador y delta P al cuadrado. ¿Qué hice? Multipliqué por Rho y por B, y pues dividí entre Rho y B. Cuando multiplico por Rho, B cuadrado, y aquí está dividiendo, no vayan a pensar que es machete, pues uno no puede multiplicar así nomás, ¿no? Si multiplica, divide. Y esto es delta P máximo al cuadrado
dividido entre R por B. ¿Por qué esta expresión? Porque vamos a hacer un ejercicio donde se utiliza delta P directamente, entonces simplemente para analizar el ejercicio después. Bueno, entonces tenemos intensidades potencia sobre área. Otra forma de escribir la intensidad es la siguiente. Si tengo potencia sobre área, entonces sería potencia. Y resulta que el sonido es una onda esférica, ¿no? Que se propaga a través de todo el espacio. Y cuando yo miro alrededor de todo el espacio, pues el área que forma es el área de una esfera. Entonces se suele escribir la intensidad como potencia sobre área, siendo el área de una esfera. 4pi R cuadrado, ¿no? El área de una esfera es 4pi R cuadrado, una esfera de radio R. Entonces uno puede encontrar, si tiene la potencia que emite su equipo de sonido, puede ver con qué intensidad escucha el sonido en cualquier punto alejado de la fuente, ¿no? R. Si aquí tengo yo la fuente sonora, un equipo que dice 1500 vatios o lo que sea, entonces ese sonido sale de la fuente esféricamente y usted quiere escuchar o calcular, ¿no? Con qué intensidad escucha el sonido por aquí. Entonces lo que hace es la potencia dividido entre 4pi R cuadrado y este R es la distancia desde la fuente hasta el punto donde usted quiere determinar esta intensidad del sonido, ¿vale? 4pi R cuadrado. En cualquier punto se calcula la intensidad como potencia. La potencia que emite aquí es la misma potencia que llega acá, pero la intensidad sí es distinto, ¿no? A medida que usted se va alejando, pues la intensidad va disminuyendo rápidamente, porque disminuye como 1 sobre R al cuadrado. Esto es lo que dice aquí. Entonces, si esta es la fuente se va emitiendo ondas sonoras que se propagan. Hay unos circulitos aquí donde la fase es la misma. En todos estos puntos la fase de la onda sonora es la misma. A esos puntos que tienen igual fase se les llama frente de onda. Y la distancia entre dos frentes de onda corresponden a una longitud de onda. Bueno, eso es solamente cualitativo, ¿no? Las líneas radiales que se dirigen hacia afuera se llaman rayos. Estos que están aquí, los que yo dibujé acá, se llaman rayos. Y cada circulito que yo hago que corresponda a la misma fase conforman lo que se llama un frente de onda. Importante aquí, pues es que la intensidad es potencia sobre el área y que el área es 4pi R cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer esos dos ejercicios. Profe, ¿Sí? una pregunta, qué pena. No, tranquila, bien. ¿Los frentes de onda se pueden tocar o algo así? No, ¿O no se son puede? solamente mm, arreglos físicos, digamos, donde la longitud de onda es la misma. Ajá. Son puntos matemáticos, digamos, ajá, donde la longitud de onda, donde la fase, perdón, de la onda es igual y la distancia entre dos frentes de ondas corresponde a una longitud de onda. Ujú. Pero son punticos simplemente donde la fase de la onda es igual, ¿no? Digamos, es como cuando miramos cuando ustedes tienen una superficie equipotencial, por ejemplo. Sí, sí saben ustedes en física qué es una superficie equipotencial. En sus cursos de electrónica, es cuando ustedes tienen el mismo potencial en todos los puntos, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios, 5 voltios. Entonces todos los puntos ahí tienen el mismo potencial, o bueno, lo van a ver después, se llama equipotencial. Acá todos los puntos están en igual fase, y esos puntos de igual fase corresponden a un frente de onda. El concepto de frente de onda es solamente como cualitativo, digamos, ¿no? Para mirar cómo se propaga una onda a lo largo de esos frentes de onda. ¿Listo? Bueno, entonces empecemos con este ejercicio que se llama límites auditivos. Dice así, los sonidos más débiles que el oído humano puede detectar a una frecuencia de 1000 Hz corresponden a una intensidad de aproximadamente 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Vamos hasta ahí y vamos analizando qué es lo que nos dice el problema. Bueno, hagamos esto aquí, cerremos y aquí coloquemos ejemplos. Ejemplos. Bueno, este es el de límites auditivos. Es bien interesante este ejercicio. Límites auditivos. Nos dice que el oído humano puede detectar un sonidito muy débil, el más débil de todos. Claro, depende de la frecuencia, ¿no? Pero a 1000 Hz, si algo está oscilando a 1000 Hz, entonces a esa frecuencia, la intensidad más pequeña que el oído humano puede detectar es de 1 por 10 a la menos 12 vatios. Si la intensidad producida por el sonido es más pequeño que uno, ya el oído humano no lo detecta. Entonces, este es 1
por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Muy bien, esa es la intensidad inferior, ¿no? Digamos, a 1000 Hz. El límite auditivo, se suele llamar así. Es una intensidad muy pequeñita. También se llama umbral de audición. Ese nombre está más bonito. Umbral de audición. Es lo más pequeñito que usted puede escuchar. Es una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Vatios sobre metro cuadrado. A 1000 Hz. Por otro lado, si usted tiene la misma frecuencia de 1000 Hz, pero ahora con una intensidad súper grande, ya su oído a partir de esa se siente afectado, se puede dañar. Se llama umbral de dolor, su oído le empieza a doler. Es lo mismo, a 1000 Hz, pero ahora con una intensidad de 1 vatios sobre metro cuadrado. 1 patio sobre, ay, ¿por qué hace eso? No, no. Quizás el denominador para todo, yo no sé por qué. Bueno, 1 vatio sobre metro cuadrado, aquí quedaría el umbral de dolor. Para ambos, la frecuencia es 1000 Hz, para ambos. Entonces, uno puede producir con una frecuencia de 1000 Hz un sonido de 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado, o puede producir un sonido de 1 vatio sobre metro cuadrado. La frecuencia puede ser la misma, la potencia cambiará. Entonces, este se llama el umbral de audición y este se llama el umbral de dolor, ¿no? El umbral de dolor. Ocurre a 1 vatio sobre metro cuadrado. Para ambos casos vamos a determinar la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento. Amplitud de presión y amplitud de desplazamiento asociado con esos límites auditivos. ¿Listo? Esa es la primera parte del problema. Aquí está, encontrar. El ejemplo es encontrar la amplitud de presión y la amplitud de desplazamiento para los dos límites. Un sonido en el aire, vamos a suponer, ¿no? Un sonido en el aire. Entonces aquí hagamos una linecita, aquí para el umbral de dolor y aquí para el umbral de audición, o al contrario. Entonces aquí pongamos umbral de audición, que es el que escribimos primero. Y acá hagamos el umbral de dolor. Para ambos tengo que encontrar el S máximo y el delta P máximo. Las amplitudes, ¿no? Es lo que me pide. Amplitud de desplazamiento, amplitud de presión. Delta P. Delta P máximo. Y aquí también, ¿no? ¿Cuánto vale para el umbral de dolor? El S máximo. Por favor, calculadoras ahí todos con sus calculadoras, o el celular, o el computador, para poder hacer los cálculos. Listo. Por aquí está la expresión, yo la escribí delta P por acá. Rho B W S máximo. Bueno, entonces necesito ese máximo para hallar delta P. ¿Cuál otra nos sirve? Aquí está la intensidad, ¿no? Fíjense la intensidad, ¿cuánto da? Aquí la intensidad, si quieren la escribimos aquí, ¿no? Intensidad es delta P máximo al cuadrado. Delta P máximo al cuadrado sobre 2 rho por B. Esta es la que vamos a emplear. Anótenla por allí para bajar al pizarrón más abajo. Delta P máximo al cuadrado, 2 rho por B. Delta P máximo al cuadrado, 2 rho por B. Delta P máximo al cuadrado, 2 rho por B. Delta P máximo al cuadrado, 2 rho por B. Eso es intensidad, ¿no? Delta P máximo al cuadrado. Delta P máximo al cuadrado sobre 2 veces rho por la velocidad. Delta P es la que quiero encontrar, entonces esto sería igual a la raíz cuadrada de 2 veces la intensidad por rho y por B. Listo. Rho es el aire. ¿Cuánto era la densidad del aire? 1.2
1.28, ¿no? Kilogramos sobre metro cúbico, ¿se acuerdan? Que lo hicimos en la anterior clase. Y tomemos una velocidad del sonido a temperatura ambiente, 340 metros sobre segundo. Bueno, entonces, encontremos cuánto valdría del tape máximo en el umbral de audición. En el umbral de audición, la intensidad es 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Vamos a hacer esa operación. Sería intensidad 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado por la densidad 1.8 por la velocidad 340 por 2 y la raíz cuadrada. ¿Cuánto da? Profe, delante de intensidad, ¿qué valor es? Para el umbral de audición, 1 por 10 a la menos 12. Y para el umbral de dolor, 1. Miremos cuánto da del tape máximo. Profe, ahí Rho es 1,28. Sí, 1,28. La densidad del aire, ¿se acuerda que la consultamos por internet? Densidad del aire en kilogramos sobre metro cúbico, 1.28. Ah, vale, vale. Kilogramos sobre metro cúbico. Es el sonido, ¿no? Por eso estamos hablando en el aire. Profe, a mí me dio 2.95 por 10 a la menos 5. 2.95 por 10 a la menos 5. Como esto es presión, es fuerza sobre área, newton sobre metro cuadrado. Eso se llama el pascal. Dejémoslo newton sobre metro cuadrado. Presión. ¿Tenemos otro valor? ¿Otra persona que lo haya hecho para ver si da igual? Y también me dio lo mismo, profe. Listo, muy bien. Bueno, ahora hallemos el del tape máximo. Aprovechemos que tenemos la ecuación, pero para el umbral de dolor. Entonces, I no es 1 por 10 a la menos 12, sino 1 nomás. Daría 2 por 340, 680. Por 1.28 raíz. 29.50, profe, me dio. ¿Cuánto? 29.50. 29.50. ¿Sí? ¿Los demás también? Sí. Metro cuadrado. Bueno, ya que tenemos el delta P, entonces hallemos el S máximo, porque nos pide la amplitud de presión y la amplitud del desplazamiento para los dos valores. La amplitud de desplazamiento, sí, calculémosla con esta. Anotémosla por acá, ¿no? Esta de aquí. Control C. Y por acá escribámosla, control V. Entonces, ese máximo, ¿qué sería igual? Ese máximo sería igual a delta P máximo que ya lo encontraron, sobre Rho por V por omega. Rho por V por omega. ¿Y cómo hallan omega? Pues omega es 2pi por la frecuencia que es 1000 Hz. Entonces, para este caso del umbral de dolor sería 2.95 por 10 a la menos 5 dividido entre Rho, pues ya lo tenemos, la velocidad y omega, que sería frecuencia, decía 1000 Hz, dice el problema, por 2pi. ¿No? Eso es como larguito el cálculo de eso, ¿no?
Profe, Ajá. W sería 6283.18. 6.283. Dejémoslo así. 6.283 radianes sobre segundo. Ujú. Listo. Este valor metamos aquí, velocidad 340, densidad 1.28 y el delta P este. Y luego también para este caso. Me dio 1.07 por 10 a la menos 11. No sé. Listo. A ver, 1.07 por 10 a la menos 11. 1.1, ¿no? 1.1, pongamos. Por 10 a la menos 11 metros. Increíble, ¿no? Increíble. Fíjense que lo que uno escribe tiene que ir interpretando. Esto significa que el umbral de audición, es decir, nosotros detectamos soniditos cuando una partícula se mueve esto, 10 a la menos 11 metros, es increíble, es que 10 a la menos 11 metros es supremamente pequeño. Entonces, una vibración a 1000 Hz, ¿no? De 1.1 por 10 a la menos 11 metros, ese desplazamiento ya nuestro oído humano lo detecta como un sonido, ¿no? Increíble. ¿Y el umbral de dolor? Es un instrumento supremamente sensible, nuestro oído, ¿no? Supremamente sensible. Por eso uno es atentísimo a los sonidos, ¿no? Cualquier cosita uno ya la está escuchando. Sobre todo cuando ahí se quita el background, el sonido exterior, entonces uno detecta cosas minúsculas, ya el sonido se detecta. Profe, ¿cuál era la P? ¿Me deja ver? Ya. Estaba abajo. Delta P máximo sobre rho B omega. Omega es esta. Ajá, pero el delta P es 29.50 ahora. Permítame un segundito que nos están pidiendo entrar. Profe, me dio 1.07 por 10 a la menos 5. No sé si estoy Eso. bien. Sí, da lo mismo, solo cambia el orden de magnitud. Muy bien, sí. Este es 1.1 por 10 a la menos 5 metros. O sea que desplazamientos entre este intervalo de 10 a la menos 11 o 10 a la menos 5 es el rango audible, ¿no? A 1000 Hz, el rango audible para nuestro oído humano. Ya desplazamientos más grandes que esto causa dolor, molestia al oído y desplazamientos más pequeños que esto no lo detectaría, pero ¿qué más queremos? ¿No? Si es 10 a la menos 11, supremamente pequeño. Bueno, entonces esto que tengo aquí es para el oído humano, ¿no? En el caso de una onda sonora a condiciones normalitas, de temperatura ambiente, ¿no? De más o menos 15 grados Celsius. Y esta se llama la potencia o intensidad, ¿no? Esto es intensidad umbral y esto sería intensidad de dolor. Pero miren que el rango con el que con el que el sonido se está desplazando, digamos, su onda de desplazamiento y su onda de audición, del umbral de audición y del umbral de dolor es bastante amplio. Aquí entre menos 11 y menos 5 hay muchísima diferencia. Por eso vamos a ver que cuando uno mide la intensidad de un sonido, usualmente no lo hace en una escala lineal, sino que lo hace en una escala logarítmica. Y nuestros sentidos, de hecho, reaccionan, ¿no? De manera logarítmica, la vista igual, no linealmente, sino logarítmicamente, porque la escala de magnitudes entre algo que llamemos oscuro y algo que llamemos brillante, como las estrellas, pues entonces va a ser un rango muy grande, y por eso no se utiliza una escala lineal, sino que se utiliza una escala logarítmica. Eso lo vamos a hacer en el siguiente tema, pero hagamos el segundo ejercicio. Aquí ya está hecho la parte, esta primera, ¿no? Que eran los dos límites. En los límites de audición y de dolor, la amplitud de desplazamiento y la amplitud de presión ya los hallamos. Ahora encontremos esto. Dice, una fuente puntual emite ondas sonoras con una salida de potencia de 80 watts. Pregunta, ¿cuál es la intensidad a 3 metros de la fuente? Aquí está ejemplo y el otro, pongámoslo por acá, el otro ejemplo. Este es un ejemplo que tiene que ver con la intensidad, ¿no? La intensidad del sonido. Otra vez me la volví a bajar. Listo. Intensidad del sonido. ¿Cuál es la intensidad?
Es la que nos pregunta, ¿no? Dice, ¿cuál es la intensidad a 3 metros de la fuente? ¿Cuál es la intensidad a 3 metros de una fuente puntual que emite sonidos de potencia 80? W es watt, pero también lo pueden colocar así, ¿no? De 80 vatios. A mí me gusta más así. ¿Cuál es la intensidad a 3 metros de una fuente puntual que emite sonidos de potencia 80 vatios? ¿Qué dijimos? Intensidad es potencia sobre área. Intensidad es potencia sobre área. Y el área la consideramos que sea una onda esférica que se propaga a lo largo de todo el espacio. Entonces, este R serían los 3 metros y la potencia 80 vatios. Entonces, ¿qué intensidad escuchamos? (36 por 390) menos de 1 vatio sobre metro cuadrado. 0,70, profe. Eso, 0,70. 0,70 unidades de intensidad, potencia, vatios sobre área, metro cuadrado. Muy bien. La parte B de ese problema dice, ¿a qué distancia la intensidad es de 1 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado? ¿A qué distancia la intensidad es de 1 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado? No estoy en modo matemático, pero bueno. ¿A qué distancia la intensidad es de 1 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Despejar R, ¿no? De aquí. ¿Cómo nos queda R despejada? Pues R sería igual a la raíz cuadrada, ¿no? ¿De qué? De la potencia sobre 4pi por i. ¿Sí? Sí, ¿no? 4pi r cuadrado pasa acá. Ok, control R. Es la que te está pidiendo. ¿A qué distancia la intensidad es de 1 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado? En la de arriba era 3 metros, ¿no? Dice, ¿cuál es la intensidad a 3 metros? Y acá dice, ¿a qué distancia? O sea, ¿a qué R la intensidad es de 1 por 10 a la menos 8 vatios metros? Debe quedar un poco lejos, porque si a 3 metros era 0,7, Profe, me dio 3,01. no, debe dar más grande, porque este es 10 a la menos 8, ¿no? Sí, Profe, ¿la Claro, potencia cuál es? la potencia 80. 80 watts. Eso da como 80 y aquí da 2 millones, 10 millones, 100 millones, no, eso debe dar bien grande. Y la intensidad, tomamos 25.261,3. La intensidad es 1 por 10 a la menos 8, 0,1, 2, lo 3, dijo, 4, compañero. 5, 6, 7, 8. Esa es la intensidad. Sí, la potencia da 25.231,3. Ujú. Estamos hallando R, ¿no? Sí, La distancia. Sí, ¿Le sacaron la raíz cuadrada ya? también. ¿Y cuánto les dio? 25.231. 25.3. Tan grande no creo que debe. A ver, espera. Calculadora. Calculadora. Puede que sí, pero no estoy segura. Científica, ahí está. A ver. Esto es.
4pi por la intensidad. Bueno, la potencia es 80, ¿no? Pues 80 dividido 4 por 3.14 por 0.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cierro esto igual. Listo. Ya eso, 80 dividido La raíz ya. 4 por La igual. raíz de todo eso. Listo. Y la raíz de esto, ahora sí. Este es el último resultado, ¿no? 680 dividido 4 por pi por 0.01 es igual. ¿Y cuál de los dos es el resultado? Esto es como que es. Entonces, esta es la raíz. ¿Dónde está la raíz? No hay raíz. ¿Dónde está la raíz cuadrada de? No, profe, me sigue dando lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Que yo le dicté 25.231. Ah, sí, bueno, debe estar bien entonces. Creo que está mal. Lo que pasa es que me parece que está muy lejos, pero bueno. Los demás, 25.000 metros. Lo voy a hacer con mi calculadora. Profe, también me daba lo mismo. Sí, listo. Entonces está bien. 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4, 5, 6, 7, 8. Esa es la intensidad por 4 por pi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 56. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 56. Muy bien. Entonces, está lejísimos, ¿no? Claro, porque la intensidad es muy pequeñita, muy, muy pequeñita, por eso está tan lejos. Listo, muy bien. Bueno, 25.000 metros. Me parece que está demasiado lejos, porque es que la intensidad es prácticamente nula, ¿no? Bueno, muy bien. Como les decía, la escala lineal pues implica tener muchos órdenes de magnitud, ¿no? Desde menos 11 a menos 5. Eso es demasiado amplio este rango. Por eso uno no trabaja usualmente con una escala lineal, sino con una escala logarítmica. Déjenme que yo tengo miremos en el libro de Servo y a ver cuánto da ese resultado. Cuando uno es medio obsesivo compulsivo, uno va a quedar con la duda si a 25.000 metros es que a 25 kilómetros, como está por aquí resuelto. Ejercicio capítulo 17, estamos, ¿no? Ondas sonoras es capítulo 17. Aquí. Es que ahí depende la potencia también, profe, ¿no? Sí, 80 vatios, claro, la potencia es pequeñita, pero ya llegamos, aquí estamos. Ah, sí, vea, 25.000, 2.5 por 10 a la 4 metros. Sí, es que es casi ya nada lo que se escucha, ¿no? Es una intensidad de 10 a la menos 8, entonces ya es súper suavecito, pero el oído humano lo seguiría escuchando porque la intensidad umbral es de 1 por 10 a la menos 12, ¿no? Entonces seguiríamos escuchando ese sonido aún a esta distancia tan grandota, ¿no? Sí, es de 80 vatios este sonido. Muy bien, 25.000, ¿no? 2.5 por 10 a la 4 es 25.000 metros. Muy bien. Y el otro daba 0.707, que estaba bien, vatios sobre metro cuadrado. Bueno. No, nunca se queden con la duda, ¿no? Si algo les parece muy grande, muy pequeño, pues discutámoslo, ¿no? Siempre. Excepto las notas, no, mentira, un chiste. Siempre los resultados, ¿no? Ver qué pasa.
¿qué pasa? Eso me parece que está muy pequeño, eso me parece que está demasiado lejos, ¿eso tiene sentido o no tiene sentido físico? Al menos sentido físico sí tiene, porque 25.000 metros es una cosa real, ¿no? Que podemos estar a 25.000 metros de una fuente. Muy bien. No cerramos el libro, pudimos haber verificado los otros valores que los habíamos sacado bien. Ajá, 10 a la menos 5, 10 a la menos 11, muy bien, 1.1 por 10 a la menos 5, y el otro era 28.6, totalizaba como un 29, creo, pero eso ya es cuestión de los decimales. Lo que nos importa son los órdenes de magnitud, ¿no? Y aquí lo que dice, ya que la presión atmosférica es casi 10 a la 5 newtons sobre metro cuadrado, el resultado para la amplitud de presión dice que el oído es sensible a fluctuaciones de presión tan pequeñas como 3 partes en 10 a la 10. La amplitud de desplazamiento también es un número notablemente pequeño. Si este resultado para ese máximo se compara con el tamaño de un átomo, que es aproximadamente de 10 a la menos 10 metros, se ve que el oído es un detector extremadamente sensible de ondas sonoras. O sea, detectamos movimientos, ondas de sonido, ¿no? Generada por movimientos del tamaño de un átomo. Sorprendente, súper sorprendente. Bueno, muy bien. Vamos a la presentación nuevamente. Ajá, y es aquí donde quiero llegar, que es el nivel sonoro, ¿vale? Como vimos el ejemplo anterior, ese de las intensidad umbral, la intensidad de dolor, mire que hay un amplio intervalo de intensidades que el sonido puede detectar. Si las manejamos linealmente sería muy difícil e ineficiente. Entonces lo que se hace es utilizar una escala logarítmica y ya no se habla de qué tan intenso es un sonido, sino más bien cuál es su nivel de intensidad o su nivel sonoro. Y el nivel de intensidad se representa con la escala, con la letra beta, es una escala logarítmica, se utiliza la letra beta y se define como 10 veces el logaritmo, este logaritmo está en base 10, de i sobre i sub 0. Logaritmo en base 10 de i sobre i sub 0 multiplicado por 10. Este i sub 0 es una referencia y es ese umbral de audición, el 10 a la menos 12, 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. EI es la intensidad del sonido que queremos saber cuál es su nivel sonoro. Entonces uno no dice qué intenso es el sonido, sino qué nivel sonoro tiene. Y se calcula de esta manera. Es solamente hacer 10 veces el logaritmo de i sobre i sub 0. Bueno, entonces, por ejemplo, vamos al tablerito. Digamos, ¿qué nivel sonoro tendría los límites de referencia? Vamos a ver. ¿Qué nivel sonoro tendrían los límites de referencia? Nivel sonoro. Primero, pues el nivel sonoro es beta. El nivel sonoro es igual a 10 veces el logaritmo de i dividido, y otra vez, ¿no? No me quedan mis editor de ecuaciones. Me pone los... Yo no escribo tan feo. I sobre i sub 0. Así se representa el nivel sonoro. Entonces calculemos el beta del umbral de audición y el beta del umbral de dolor. Entonces el beta del umbral de audición sería 10 veces el logaritmo. Y sub 0 siempre vale 10 a la menos 12. Es una constante que implica el límite auditivo, 10 a la menos 12. O 1 por 10 a la menos 12, que es lo mismo, ¿no? 1 por 10 a la menos 12 vatios sobre metro cuadrado. Listo, entonces, ¿cuánto era la intensidad en el umbral de audición? Pues esta, ¿no? 1 por 10 a la menos 12. 1 por 10 a la menos 12. Y sub 0 siempre es 1 por 10 a la menos 12. 10 a la menos 12. Esto me queda igual a 10. ¿Cuánto es el logaritmo de 1? A mí me dio 0. Te da 0 porque es 0. Entonces beta te da 0. O sea que a una intensidad de 1 por 10 a la menos 12 vatios metros cuadrados se dice que su nivel sonoro es 0. Y ahora hagamos el más fuerte que el oído humano puede detectar, que es el umbral de dolor. Umbral de
dolor. Sería 10 por el logaritmo. Profe, Ujú. una pregunta. ¿Ahí esa intensidad no se la tomaría como la de arriba, la de 1 por 10 a la menos 8? No, ese era el 1 por 10 a la menos 8, solo era un ejemplo de a qué distancia la intensidad. Lo que nos importa son estos dos límites de aquí, estos dos. Este es el de audición y este es el de dolor. Entonces estamos sacando cuánto es el nivel sonoro correspondiente a este umbral y cuál es el nivel sonoro correspondiente a este umbral de acá. ¿Listo? Listo. Entonces ya hicimos el de 1 por 10 a la menos 12, que era el umbral de audición, y ahora hagamos el umbral de dolor. En el umbral de dolor, I es 1 y I sub 0 siempre es 1 por 10 a la menos 12. Ahora, ¿cuánto da este beta? El medio 120. 120. Ajá, 120. Miren propiedades de los logaritmos. Esto es como tener aquí 10 a la 12. Voy a recordar las propiedades de los logaritmos. Esto es como tener aquí 10. 10 a la menos 12 abajo sube como 10 a la 12, ¿no? Sí. Y esto es 10. El exponente baja en un logaritmo. Logaritmo de 10, que es 0.1. Y esto da 120. Entonces ahora ya la escala es distinta. Vamos desde 0 hasta 120. Es como más medible que decir que vamos desde 10 a la menos 12 hasta 1, donde hay un rango ampliísimo, mientras que de 0 a 120 pues solo son 120 posiciones. ¿Vale? Entonces tenemos estas dos límites, pero ya en nivel sonoro. ¿Cuáles son las unidades? Las unidades de nivel sonoro se llama el decibel. Unidad, el decibel, en honor a Alexander Graham Bell, el creador del teléfono, y se representa así. Por favor, tenerlo muy en cuenta, es deci y el bel con mayúscula, deci, la D minúscula, y bel, la D mayúscula. Entonces estos son decibeles. Deci, 0 decibeles el umbral de audición, 120 decibeles el umbral de dolor. ¿Vale? Bueno. Vamos a hacer mañana más ejercicio. Les voy a pedir que esta media horita hagamos una pequeña pausa, pues hoy tengo mi cédula 7 y hay una cita médica que tengo que pedir, pero de manera reurgente, ¿vale? Entonces les voy a pedir que en tal caso mañana hacemos la recuperacióncita, vamos viendo a medida que pasan las clases, ¿sí? Listo, profe, tranquila. Pero les voy a pedir que hoy dejemos allí. Mañana hacemos más ejercicios de esto de nivel sonoro y nos falta el efecto Doppler y con eso terminamos la parte de sonido. O sea, mañana tenemos ya la clase planteada. Bueno, les agradezco por favor firmar la asistencia en la plataforma. Ya les expliqué. No olviden que cada clase tienen que hacer, ¿vale? Les agradezco, cuídense mucho y mañana ya nos contactamos nuevamente. No importa si es al final de la clase, ¿no? No importa, pero no le vayan a colocar ni que llegan tarde, sino lo presente. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, que estén muy bien. Gracias a ustedes.